no sé si lo querés presentar vos, Agus. Como vos quieras, El tema vamos de a esta hablar semana. de ventas de una de las compañías líder, si se quiere, Así es. dentro de la industria, pero que tiene la data sos vos, el que sabe, sos vos. No quiero quedar en offside con ningún dato. Está perfecto, está perfecto. Bien, sí, vamos a hablar, como bien dijiste, de las ventas, el anuncio del cierre del primer trimestre de ventas de Capcom, una de las empresas más importantes también en el mundo de los videojuegos, que existe hace unas 5 décadas, si no me equivoco, Mira, desde el 79 que fue fundada, dueña de un montón de propiedades intelectuales muy reconocidas, como Mega Man, Resident Evil, Street Fighter, por ejemplo, y que, bueno, viene incluso de larga data, ¿no? Desde la época de los fichines y hasta el día de hoy, ¿no? Con salida de la Play 5, por ejemplo, muy instaurada. Después de muchos años de estar, digamos, ahí como en una especie de limbo, si se quiere, de pasar quizás más desapercibida, en los últimos 6 7 años la empresa volvió a pisar bastante fuerte dentro del mundo del gaming y bueno, es algo bastante reflejado, ¿no? En los números de ventas. Hace un par de días nada más la empresa anunció que cerró su mejor primer trimestre fiscal en la historia. Es decir, una mira, empresa que tiene más de 50 años anunció digamos, de los primeros meses del año, ha tenido el mejor cierre hasta ahora, con ganancias netas de 374 millones de euros. Un número para nada negativo, una por pavada, supuesto. ¿no? El numerito. Una pavada, algo que podemos hacer en 2 días. Messi seguramente lo hace en un par de semanas, con un par de canjes, pero bueno, para una empresa de videojuegos es un lindo número, principalmente también porque responde a una gran cantidad de unidades vendidas de juegos que ahora vamos a estar repasando algunos de sus últimos estrenos e incluso varios juegos no tan recientes Sí, que vos ha hablabas del vendido. Resident Evil, en sus Así distintas es. versiones, el Resident Evil, como que Ujú. ha calado hondo en, no sé si decirle en la sociedad del gaming, pero sí es un juego que en el común, incluso para aquellos que tocan el mundo un poquito más de oído, lo Eso conocen te y iba a saben de qué decir, va. que no es un juego únicamente que juegan quienes están en el tema, sino que yo, por ejemplo, que no entiendo nada y Santi lo sabe, lo he escuchado, lo Ujú. he visto a gente jugarlo, digo, es como bastante común, es como el Call of Duty del que Sí, hablamos alguna vez. Claro. incluso Bien. como que trascendió un poco, Resident Evil, si no me equivoco, tiene una película, vos me corregirás, Sí, 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 exacto, Santi, como que exacto. trascendió el mundo del gaming también. Ujú. Bueno, en realidad eso también es algo que quería hablar justamente, que la empresa, más allá, digamos, de ahora haber remontado un montón en cuanto a ventas y estrenos recientes, algo que ha sabido hacer muy bien durante los últimos también 10 años más o menos, o un poco más si tomamos Resident Evil, es eso, es expandirse a distintos mundos. Resident Evil tiene, por un lado, la franquicia, digamos, de películas, si no me equivoco, son 5 capítulos que se alejan bastante, ¿no? De la historia en sí original, pero Sí. que aún así ha sabido estrenar muy bien dentro de salas de cine. Pero a su vez, bueno, Monster Hunter también, con la misma protagonista de las películas de Resident Evil, sacó una película del año pasado, no con tanto éxito, pero bueno, son creo que digamos, distintas cuestiones que ayudan un poco a también fortalecer esas propiedades intelectuales y abarcar un poco el terreno, ¿no? Aparecer en el mercado y que justamente quizás incluso alguien que no está tan ligado al mundo de los videojuegos, por lo menos conozca, porque es raro hoy en día que alguien no sepa de la existencia de Resident Evil, por ejemplo. Ujú, Claro. Porque cierto. se ha expandido a series animadas, las películas animadas también, tiene más de 15 juegos, creo que aproximadamente, más de 12 juegos estrenados y publicados, por lo cual tiene una variedad enorme, tiene hasta juegos de celular, por ejemplo, que a veces uno no juega en consolas, pero ¿cómo se dice? El mercado móvil es un poco más amplio, ¿no? Y puede llegar a otra gente. Sí. Entonces es una empresa que ha aprovechado bastante bien distintas oportunidades y que es algo que quizás no se ve tanto con otras compañías o que sí se empieza a ver un poco más ahora. De decir, bueno, el año pasado, no sé, por ejemplo, tuvimos la película de Sonic y así, de distintas empresas que buscan como un poco posicionar nuevamente a sus personajes en el mundo y que no quede algo solo como, bueno, son personajes de videojuegos para videojuegos. Claro, aprovechar la historia y llevarla
a otro plano, una historia que de por sí es vendida por Resident Evil, imagino que es uno de los juegos insignias, si no el juego insignia de Capcom. Exacto, sí, bueno, en realidad el más vendido hoy en día es Monster Hunter, una de las últimas entregas de Monster Hunter, pero en cuanto a franquicia, en cuanto a la saga en su totalidad, creo que sí, probablemente es Resident Evil por la cantidad también de juegos, ¿no?, que tiene publicados. Bueno, por eso también está preparando otra nueva saga de películas live action en carne y hueso. Digamos, continúa su expansión por todos lados. Creo que, si no me equivoco, las películas las va a hacer Netflix. Hace poco también Netflix estrenó una especie de miniserie animada, que esa sí está un poco más basada en lo que se puede ver en los videojuegos. Transcurre entre el cuarto y quinto juego, si no me equivoco, esa miniserie. Y sí, es algo que ha aprovechado muy bien Capcom y particularmente estos últimos años. Algo que para mí también es interesante con esto es que ahora de los números de las ventas que vamos a estar hablando, es que en realidad son todos juegos que son, digamos, continuaciones de franquicias que tienen ya incluso más de 20 años en algunos casos. En los últimos 5 o 6 años no ha estrenado ninguna propiedad intelectual completamente nueva. Es decir, Claro. sí ha logrado renovar bastante algunas, como puede ser incluso Resident Evil, que estaba como medio pausada después del estreno del Resident Evil 6, y en 2017, perdón, sacó el 7, que fue como, bueno, un cambio bastante grande para la franquicia, en una historia que continuó ahora con el Resident Evil Village, el 8, que fue estrenado ahora a principios de mayo nada más. Juego que en tan solo 3 meses ha vendido 4.5 millones de unidades. Mirá, Tampoco un pavada de número números también. nada bajo, para nada malo, y que a su vez eso también ha hecho que juegos anteriores de la franquicia se continúen aumentando el número de unidades vendidas. Resident Evil 7, que recién lo mencionaba, que salió hace ya 4 años, en este primer trimestre del año ha vendido 800.000 unidades. Sí. Lo cual es un gran número para un juego que ya salió hace 4 años. Estamos hablando de casi 1 millón más de unidades vendidas dentro del mercado. Claro. Y además, como decías vos, es uno de los juegos que revitalizó, si se quiere, a la compañía, y la cantidad de ventas no solo se frena en esos 800.000 copias, sino que vendieron muchas más en los últimos años. Exacto, sí, sí. Por eso creo que es como que termina siendo también una especie de combo. Gracias al Resident Evil 7 en su momento fue un punto muy alto, digamos, como retorno digamos, volver a hablar de Capcom otra vez, que sea una empresa interesante, porque la verdad es que antes de eso estaba bastante más pausada, y realmente desde el estreno del Resident Evil 7 en adelante arrancó, no sé si también podría ser como una especie de buena racha, pero sí se le empezó a dar mucho mejor, incluso en ventas de franquicias distintas, como, bueno, Monster Hunter, por ejemplo, que el último juego estrenado también hace un par de meses nada más, lleva vendidas 7.3 millones de unidades, y tan solo 2.5 se dieron en los últimos 4 meses, si no me equivoco. Wow. También estamos hablando de números muy altos, Sí. pero también algo que ha aprovechado Capcom en los últimos 2 años ha sido hacer remakes, es decir, volver a tomar juegos hechos hace muchos años de la empresa. Estamos hablando de algunos, de hecho, hace más de 20 años, 22, 23 años para ser exactos, que los hizo de cero, obviamente continuando la historia casi tal cual como era originalmente, y ha hecho remakes de el segundo y el tercer juego de Resident Evil, juegos que en los últimos 2 años vendieron 8.6 millones de unidades y 4.5 en el caso del 3. Y Claro. solo estos últimos meses entre los dos han vendido los dos más de 1 millón de unidades casi. Pregunto, También. Sí. Desde el... No sé si desconocimiento, pero sí de no estar tan metido en este mundo, que es algo que intuyo a veces con las compañías de videojuegos. Es cierto que
cuando como que agarran un envión, sea con un juego solo o con varios, como es el caso de Capcom, como que eso influye en toda la franquicia, si se quiere, o en todas las distintas franquicias de juegos que tiene esa compañía, como que las ventas se van disparando por el éxito de uno o dos de sus productos. Y creo que en general, bueno, además de obviamente la inyección económica, creo que tiene que ver un poco con volver a posicionar fuertemente a la empresa, el hecho de volver a aparecer en medios, que digamos que justamente tenga espacio y que vuelva a ser relevante, hablar digamos, de esta cuestión. Después, obviamente, cuestiones de marketing, de cómo logra también capitalizar, obviamente, todo eso la empresa y cómo logra venderlo en el día a día, ¿no? Pero sí, obviamente, creo que es algo que ayuda y obviamente la inyección económica también es lo que hace que, bueno, que se puedan mantener los puestos de trabajo, se pueda seguir invirtiendo. Es, la verdad, el mundo del gaming, como en realidad, digamos, mucho del entretenimiento, funcionan siempre quizás gracias a un éxito, es como, bueno, gracias a esto tenemos para seguir haciendo otras cosas. Y se da como una inversión constante en base a esas ganancias y bueno, y a veces sale girar bien y a el veces dinero sale mal. ganado por una de las franquicias Claro. hacia otras. Hacia otro, obviamente creo que donde sea, digamos, donde han aprovechado bastante es en esto, en decir, bueno, ¿qué hacemos? Con esto nos fue bien, ¿hacia dónde apuntamos ahora? Y bueno, y en el caso de Resident Evil fue esto. La gente hace años nos pide remakes de los primeros juegos, que la realidad es que jugarlos 20 años después no era lo más plácido del mundo, Sí. y los han hecho juegos que realmente, o sea, son, digamos, Cua- tienen la data de que han salido ahora, y se sienten como juegos completamente actuales. Uno no siente que tienen la jugabilidad ni nada viejo, o sea, más allá de que uno ya los pueda conocer o los pueda haber jugado en su momento. Cuando decimos remake de algunos juegos, es Sí. tal vez adaptarlos a estas consolas de nueva generación, ¿no? Estas consolas más Claro, actuales. hay una diferencia entre remake y remaster. El remaster es como digamos, únicamente una adaptación con quizás algún ajuste en los controles y una cuestión visual. Cuando se Sí, habla de remake, en realidad es el juego desarrollado desde cero. Es ok. decir, aunque digamos, se va a contar la misma historia, digamos, los lugares van a ser completamente iguales, el desarrollo en sí del juego se hace desde cero, con una mínima base quizás que se toma de antes, pero digamos, todo se vuelve a crear completamente, digamos, las voces, los escenarios, los personajes, todo se diseña completamente desde cero. Claro, perdón, eso pasa como en las películas también, ¿no? Cuando se hace un remake, por ejemplo, de una peli, esta la que hizo Scorsese, El Cabo del Miedo, que la hizo de un Ujú. clásico, es como contar, en este caso con distintos actores, distintas voces también obviamente, pero en el caso de los videojuegos sería, como has dicho, hacer lo mismo, pero con Ujú. distintos movimientos, con distintas voces y con Claro. distintos escenarios, ¿no? Claro, sí, 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 es el mismo concepto, exacto. Obviamente que, Ujú. bueno, quizás en una película uno lo puede ver más fácil por esto, por el cambio lógico de actores y todo, que en el mundo de los videojuegos quizás no se ve porque en realidad tiene que ver únicamente con el desarrollo, que lo desarrolla gente Sí. completamente distinta, nueva y obviamente con tecnología mucho más avanzada y más actual. ¿Tenés Pero algo? sí, es lo Sí, mismo. Sí. ¿tenés algunos numeritos como para también ir cerrando lo que ha sido la columna del día de hoy? Sí, bueno, un poco de lo que rescatábamos, sí, bueno, entre el juego más vendido a día de hoy de la empresa es el Monster Hunter Ujú. World, un estreno de hace 3 años nada más, bastante poquito, que lleva vendidas 17 millones de copias en todo el mercado y a su vez tiene un DLC aparte que no es simplemente un agregado, es un agregado bastante grande del juego que solo ese DLC ha vendido otras 8.2 millones de unidades.
Y bueno, y además los números de Resident Evil que ya hemos dicho, que en total la franquicia creo que lleva vendidas más de 100 millones de unidades entre todos sus juegos. DLC es como una extensión, digamos, Es como una extensión, exacto. Sí, en algunos casos es un agregado, digamos, más decorativo si se quiere, a veces incluso puede ser simplemente algún objeto. Sí. En el caso de Monster Hunter World Iceborne, en realidad es un agregado bastante más grande, digamos, le da muchas más horas de juego, muchas más cuestiones. Por eso también ha vendido bastante bien, porque no es Claro. simplemente un accesorio para el juego. Es casi un segundo juego dentro del original. Claro. Bueno, Santi, mil gracias por la comunicación de todos los jueves. Algún día lo vamos a tener hablando de astrología, Santi. Por favor, que es de los míos, Santi, es de mi team. A ver, dale, por favor. Pero pará, ¿sabés tu Cuando quieras. ascendente? ¿Qué más hay? Luna. Sí, Ascendente y no, luna. o sea, no lo puedo decir ahora porque no tengo memoria para esas cosas, pero sí, me lo han hecho y todo. Sí, así que sabemos podemos que hablarlo. cumple 9 días antes que yo, así que... ahí- Exacto. Sí. Ya ahí no sé si se puede sacar algo. Solo si comparando tienes con tu Meli. fecha, te lo calculan los arcanos perfectamente en internet. Perfecto. Te damos una doble tarea para la semana que viene. Te vamos a hablar un Sí. poquito de astros también. Sí, habría que hacer un buenísimo. mashup con Lolo y todos Está los columnistas con Lolo en simultáneo. armamos un programa solo de eso. Cuando quieran. Ahí se reúnen los Montaner como en concierto, ¿entendés? Y Carmen también haciendo preguntas Claro. de Y astrología. así los conoce a toda la gran familia. Claro, vas a conocer a la Claro, sí, familia. sí, sí. Santi, mil gracias, amigo. Nos encontramos el jueves que viene. Nos vemos, chicos. Buena semana. Buena semana. Chao, buena Igualmente, semana. pasaba Santiago Otero con su columna semanal.